Bueno, pues un gusto, muy buenas tardes. Como ya mencionaron, mi nombre es Héctor Estrada, soy de México. Mi experiencia profesional es básicamente en la operación minera, en la operación de plantas concentradoras, con un poquito de experiencia en la parte de relaves, la gestión eh, y el manejo de todas las instalaciones de relaves. Entonces, bueno, quise mezclar un poquito aquí el tema entre las oportunidades del reprocesamiento de relaves, puesto que es un tema que va retomando un poco más auge a nivel mundial. Y bueno, se presentan varios retos, oportunidades. En lo personal me ha tocado ser partícipe de algunos proyectos de reprocesamiento, aunque esto esté enfocado básicamente a relaves, también reprocesamiento de patios de lixiviación. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito al respecto. Este, primeramente, pues listo. Primeramente, pues saber que todos los depósitos de relaves originalmente eran vistos pues como el botecito de basura de toda la mina, donde iba todo el desperdicio, que nadie le prestaba atención, que nadie le tomaba la mayor importancia. Pero en los últimos años, por diversas regulaciones ambientales, por la inclusión del Global Standard o estándares más estrictos para la construcción de depósitos de relave, pues se ha volteado mucho a ver lo que tenemos en los depósitos de relaves, ¿no? En muchos países, como lo es el mío en México y en algunos de Sudamérica, digo, no puedo generalizar porque no es en todos, se han tenido por los gobiernos que se tienen actualmente ciertas restricciones para obtener permisos de proyectos Greenfield. Y entonces el reprocesar lo que tenemos en los depósitos de relaves se vuelve un poquito más atractivo, puesto que están en zonas impactadas, normalmente no requieren este tipo de permisos ambientales, lo cual facilita tener ahí una reserva o un recurso que podemos tratar sin la necesidad de tener un permiso. Otro detalle importante es que, bueno, muchas minas llevan muchísimos años en operación o son muy antiguas, por lo tanto, los jales que produjeron, pues bueno, voy a hacer un paréntesis, disculpen. En México nosotros les llamamos jales, Sudamérica relaves, en algunos lados colas. Voy a procurar usar el término relaves, pero si por ahí escuchan que digo jales, bueno, es porque es lo común como lo llamamos acá en México. Les comentaba que también ahora actualmente contamos con nuevas tecnologías que nos permiten sacarle provecho a todo lo que en algún momento pusimos en esos depósitos de relaves. Tecnologías como la molienda ultrafina, o sea, hoy en día contamos con tecnologías que podemos llegar a tamaños de partícula de 5 micras, 8 micras, que nos generan liberaciones metálicas de valores de interés y entonces eso nos permite reprocesar lo que tenemos ahí. Tenemos avances en equipos de flotación de finos que nos permite todas esas partículas finas liberadas poder recuperarlas, lixiviaciones selectivas, recuperaciones magnéticas de alta intensidad, que son nuevos desarrollos, reactivos que anteriormente no existían. Entonces, todo esto avance tecnológico, pues también permite voltear a ver al depósito de relaves y decir, ahí tengo algo que todavía puedo sacarle dinero. Actualmente en el escenario, en estos días, y si han visto muy seguramente que sí, el precio de los metales, bueno, pues está a la alza. Tenemos precios récords en oro, precios récords en plata, alrededor de $5,000 el oro. Entonces esto hace que las leyes, por muy bajas que sean las que tengamos, se vuelve económicamente rentable poder recuperar ese metal de ahí. Entonces, todos los depósitos de relaves ya no son el botecito de basura, sino que se convierten en un punto que puede proveer a las plantas concentradoras material suficiente y es rentable reprocesar este tipo de material. Otro de los puntos, y es muy importante, digo, no porque esté al final quiere decir que no lo sea, es seguridad y sustitución. Como les decía, actualmente tenemos ya regulaciones más estrictas en cómo construir y cómo manejar un depósito de relaves. Por lo tanto, muchos de los que se construyeron históricamente no cuentan con todo este tipo de infraestructura que debieran de tener
y son estructuras de alto riesgo. Muy comúnmente, todas las construcciones de las presas de relave se construían aguas arriba, pues porque era el método más económico. No quiere decir que sea mal, si se hace con una buena ingeniería y una buena manera, puede funcionar, ¿no? Entonces, como tenemos estructuras de alto riesgo que ahora es rentable poder recuperarle lo poco que puedan tener ahí, entonces es por eso que se vuelve cada vez más común el reprocesamiento de relaves o el reprocesamiento de patios de exhibición. Globalmente se tiene, digo, hay registros, digamos, un poco pobres porque no se registran todas las estructuras como tal que ha existido, pero se tiene una estimación de que hay 282.000 millones de toneladas acumuladas en depósitos de relave. Chile es el tercer productor mundial porque obviamente sabemos que Chile tiene esta gran minería de cobre, que son minas grandísimas, no se compara con la minería del oro y la plata, que son plantas mucho más pequeñas. Pero bueno, todos estos aportan a la cantidad de relaves que se tienen disponibles para un reprocesamiento. Eh, Existen diferentes métodos para la extracción de los relaves. Nosotros sabemos que, bueno, ya construyes, pones tu relave en un depósito de relaves, ya sea que lo hayas dispuesto como pulpa, como perdón, como dry stack, de diferentes maneras, ¿no? Pero para reminar y poder reprocesar todos estos relaves, bueno, existen tres métodos que son los más comunes, seguramente hay más, pero los más comunes constan de un minado mecánico, el cual el minado mecánico, como pueden ver en la imagen, es tratar el depósito de relaves como una mina, como tal. Entonces hacer excavación con maquinaria, cargado con camiones, y de esto tenemos ya ejemplos activos en México. Existen empresas que ya remueven relaves alrededor de 5.000 toneladas por día con equipos convencionales de minería, y 5.000 toneladas por día ya es una mina como si fuera de mineral fresco realmente, ¿no? Es una operación bastante respetable. Existe el método de extracción por minado hidráulico, el cual consta de monitores que inyectan agua a alta presión para remover todo el material, repulparlo, volverlo a hacer pulpa y finalmente recuperarlo con un sistema de bombeo. Ejemplos como este está Minera Valle Central, en Tranque, en Chile, que utiliza un pitoneo de 55 a 60.000 toneladas por día. Igual, digo, regresamos, Chile tiene la gran minería, entonces ellos, todos sus procesamientos y todas sus plantas de proceso son bastante grandes porque ellos normalmente benefician cobre y así lo demanda para que sea costeable. Tenemos otra opción que es el dragado, por si han escuchado en algún momento. Existen barcazas que flotan por arriba del agua, que excavan el hull por la parte de abajo, o bombas sumergibles que tienen una serie de tipo aspas que giran a la vez que la bomba hace succión, que permite repulpar el material y volver a inyectarlo a un proceso metalúrgico. Ejemplo es Cerro Pasco, Perú, que utiliza bombas, no usan camiones, no usan explosivo, lo cual es un coste muy bajo. Muy bajo porque también en este tipo de represas se tenía con agua, entonces aprovechas la propia agua que tienes ahí para repulpar todo el material y poder inyectarlo a un procesamiento de minerales. Bien. Eh, En este aspecto, quiero hablar un poco de los aspectos de seguridad, porque luego comúnmente se tiene la idea de que, bueno, es una presa de relaves de donde vamos a sacar material, de donde vamos a reprocesarlo y no tiene gran ciencia. Ponte a excavar, ponte a inyectar agua, ponte a recuperarlo como quieras, pero recupera. La realidad es que reprocesar jales, como todo, tiene su ciencia y tiene sus riesgos. Del punto de vista de seguridad, cuando nosotros hacemos un minado hidráulico con la inyección de agua, nosotros ponemos en riesgo la estabilidad de nuestra estructura porque estamos inyectando agua. Entonces, la presión de poro de la estructura
puede subir, lo cual nos genera un punto de inestabilidad. Nosotros les estamos metiendo inestabilidad a nuestra propia estructura. Debemos de mantenernos con el monitoreo presente de piezómetros, inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, monitorear toda la estructura, porque no es una cosa sencilla inyectar agua a un depósito de relaves. Ahora bien, cuando los depósitos de relaves se formaron, vienen de un proceso donde en teoría la planta ya recuperó los valores que en ese momento fueron económicamente valiosos y depositaron el valor residual. Pero ese valor residual no siempre fue el mismo. Así como en la mina tenemos vetas o en un tajo tenemos bloques con diferentes valores, en la presa de relaves tenemos exactamente lo mismo. Tenemos puntos donde seguramente va a haber jal más grueso, donde seguramente va a haber jal más rico, y si nuestra lógica es irnos solamente a esos puntos donde está el mineral más rico, nosotros podemos generar fallas porque estamos focalizando la inyección de agua en ciertos puntos donde queremos solamente recuperar los más altos valores, y eso puede ser perjudicial para la estructura. Es importante asesorarse con especialistas en geotecnia, con especialistas en construcción de presas de relave, porque no es tan sencillo simplemente meter agua y ponerte a bombear el jal hacia tu plan. El minado mecánico, si bien no involucra la inyección de agua, pudiéramos decir, ah, bueno, entonces estamos del otro lado, es más sencillo. Bueno, tiene otro tipo de mecanismos que pueden afectar a las estructuras geotécnicas, como son las cargas cíclicas. Vamos a poner camiones transitando de un lado a otro para recoger todo ese material que queremos reprocesar, y eso genera cargas cíclicas porque los camiones pesan y al momento de rodar también generan vibración, y esto puede hacer que se pierda la resistencia en los bordos de las presas de relave. Entonces, no porque esté aparentemente seco, porque nosotros lo vemos por encima y se ve aparentemente seco, quiere decir que es una estructura sólida que nosotros podemos excavar y no va a pasar absolutamente nada. Recuerden que el HAL, cuando se dispuso ahí, que se dispuso en forma de pulpa, normalmente queda con un porcentaje de humedad retenida. Y ese porcentaje de humedad que tenemos dentro de los relaves, si nosotros le metemos carga o le metemos vibración, esa humedad va a tender a salir por algún lado. Entonces, no porque lo vayamos a hacer en seco, quiere decir que es la cosa más sencilla del mundo. Tenemos que involucrar aquí personal de mina que tenga una especialidad, una especialización en crear bancos con el ángulo correcto, con el tamaño de banco adecuado para no tener un colapso sobre los equipos que tenemos excavando. Entonces, el reminar un depósito de relaves es una tarea de muchas disciplinas, no nada más de quien lo va a reprocesar, y todos tenemos que estar involucrados en el diseño de esto. En el caso del dragado y control, se debe de tener un control de la batimetría, porque obviamente si nosotros hacemos un dragado interno de todos los relaves, vamos a comenzar a generar huecos y el agua va a buscar flujos preferenciales en algún punto que exista alguna pequeña grieta, algún punto por donde el agua pueda fluir. Bueno, eso puede representar un gran riesgo. Entonces, debemos de considerar que estos tipos de aspectos de seguridad son importantes al momento de hacer un trabajo de reminado. Otra característica importante es que pese que ustedes vean en la superficie que los relaves están secos, conforme comienzan a excavar, muy seguramente van a empezar a encontrar relaves cada vez más húmedos y cada vez más húmedos y cada vez más húmedos, lo cual va cambiando un poco las características físicas y el comportamiento de ese relave, que lo debemos de tomar en cuenta cuando se haga todo un tipo de minado mecánico con maquinaria, porque puede llegar a estancarse ahí la maquinaria y causar un accidente desagradable. Bien, todo esto presenta, como ya lo mencioné, algunos desafíos.
todo con la correcta ingeniería y con los correctos estudios se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos ante estos desafíos? Bueno, primero tenemos que hacer una caracterización integral, hacer estudios de estabilidad física, de la geoquímica del relave que tenemos ahí. Tenemos que sondear, hacer perforaciones sónicas, de preferencia sin inyección de agua, salvo que alguien con especialidad geotécnica diga que es seguro hacerlo. Y tenemos que hacer una reconstrucción de perfiles y de leyes para entender la distribución espacial de los minerales. Hace poco tuvimos un caso con nuestra oficina SRK Argentina, donde realmente se comienza a generar un modelo de bloques, cual si fuera de una mina, pero de un depósito de relaves. Y se tiene que hacer una proyección del movimiento de tierras que se tiene que realizar para abastecer la planta que va a reprocesar y para estar acorde con la estabilidad de la propia estructura geotécnica. Mineralogía compleja, pues sí, precisamente, como les decía, estos relaves fueron tratados en algún momento, las vetas pudieron haber cambiado, la mineralogía pudo haber cambiado, el mineral al estar en el depósito de relaves por muchos años pudo haber presentado ya signos de oxidación, intemperización. Entonces, esto hace un poquito más compleja la mineralogía, por lo tanto, se tienen que hacer estudios mineralógicos. No creamos que es el mineral que saqué de la mina A, por lo tanto, el proceso de la mina A va a funcionar para recuperar sus valores. No, tenemos que hacer toda una mineralogía, unos estudios, pruebas, la barrenación sónica. Eh, y algo súper importante, la gestión de aguas, totalmente. Creo que esto es, digo, lo hacemos ya en la optimización de procesamiento de mineral fresco y en operaciones de procesamiento de relaves con mayor razón, ¿no? Sabemos que existen zonas de estrés hídrico donde es súper importante cuidar el agua y hacer este tipo de métodos de reminado. Si lo hacemos sobre todo de manera hidráulica, pues requieren aportes importantes de agua. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de sortear estos desafíos y tratar de dejar el lugar en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Em, y aunado a esto, bueno, nosotros, ya que sacamos los relaves y los procesamos, obtuvimos lo que íbamos a obtener, oro, plata, plomo, zinc, cobre, níquel, lo que sea que haya sido nuestro metal de interés. La pregunta es, ¿son iguales a los anteriores que nosotros quitamos? La realidad es que no. La respuesta corta a esto es que no. ¿Por qué? Porque en primera instancia y en el 80% de los casos, para recuperar los valores que hay en los relaves, normalmente lo que vamos a hacer es moler más fino. Vamos a remoler todo ese material, vamos a generar partículas más finas, por lo tanto esas partículas, sus características físico-químicas van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque al molerlo más fino estamos incrementando su área superficial expuesta. Al moler más fino estamos cambiando sus propiedades físicas, estamos cambiando bastante las partículas que van a tener una respuesta diferente al volverla a depositar en una nueva presa de relaves. En algún lado tenemos que poner ese material. Pero esta es una excelente oportunidad para hacer las cosas mejor de como lo habíamos hecho. Depositar un relave tal vez más limpio, un relave tal vez más, con una mejor estructura, con una limpieza. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué una limpieza, porque es una oportunidad de decir que si nosotros vamos a quitarle el metal del interés o lo que nos interesa quitarle, también podemos llegar a quitarle alguna impureza que nos vaya a generar, por ejemplo, un drenaje ácido o que nos vaya a generar algún problema al momento de depositar el relax. La química, ya expliqué un poquito, también cambia. Evidentemente, nosotros teníamos un HAL que era, imagínense, un HAL que es un 100%. Yo lo voy a reprocesar para quitarle un porcentaje de algo. Entonces, cuando lo vuelvo a depositar, ese 100% que tenía, ahora ya cambió su estructura, su composición, porque ya no los tengo en la misma proporción.
no sé, a lo mejor ahora tengo óxidos más concentrados, tengo sulfuros que son más abundantes en ese total de relaves. Entonces su comportamiento químico va a ser diferente, por lo tanto, tenemos que pensar que esto tiene forzosamente que tener una ingeniería para depositación diferente a la que teníamos en un principio. Este, entonces, actualmente hay muchas empresas, escuelas, universidades, firmas de consultoría, que precisamente para saber qué hacer con estos nuevos relaves están haciendo estudios para poder generar un nuevo uso. ¿Qué hacemos con estos relaves? Bueno, si yo ya lo reprocesé, ahora es más fino, le quito contaminantes, ¿qué hago con esto que sea más sustentable? Tenemos ahí algunas alternativas, se pueden usar en obras viales, como cemento, como relleno de mina, que ha sido uno de los aplicativos comunes, meterlo como backfill con un poco de adición de concreto y hacer ladrillos o geopolímeros para la construcción. Todo esto, obviamente, bajo estudios geoquímicos que digan que todos estos relaves que estamos utilizando para estas nuevas aplicaciones son inertes, no van a causar problemas ni hoy, ni en 10 ni en 50 años, ¿no? Eh, los nuevos TCFs y las tecnologías de depositación, bueno, como les comentaba hace algún momento, esta es una oportunidad para tener nuevas tecnologías y hacer TCFs un poquito más seguros, que estén acorde a a las nuevas regulaciones, a los nuevos lineamientos internacionales. Sabemos que existe la posibilidad de hacer relaves filtrados, hacer codisposición estratégica. Economía circular, o sea, hacer lo que yo les decía hace un momento, relaves limpios para transformarlos en materiales de construcción. Ahí les puse un ejemplo, la Universidad Católica de Chile ha desarrollado ladrillos y reemplazando hasta un 40% de hormigón por relaves. Entonces tenemos una oportunidad, no tomen a mal el comentario, si vamos a reprocesar jales antiguos, no es que lo hayan hecho mal, tenemos ahora nueva tecnología para que eso que estaba ahí lo podamos depositar de una manera más segura, más eco-friendly, si lo quieren ver de esa manera, y que genere menos riesgos a la salud y al medio ambiente. No quiere decir que antes se hacía mal, yo creo que más bien ahora lo podemos hacer mucho mejor que anteriormente. Todo este procesamiento de relaves también, por supuesto, que tiene un impacto ambiental y social. Cada vez más la minería moderna se interesa en todo el tema social de estar acorde con las personas, las poblaciones, los núcleos de personas que viven alrededor de una mina, ¿no? Entonces, el reprocesamiento de relaves lo quise poner en esos términos, es una operación de remediación autofinanciada. En realidad, como les decía, los depósitos de relaves eran el botecito de basura que nadie le iba a invertir mucho porque no hay mucho que sacar de ahí. Hoy por hoy, si ahí tienes valores recuperables, ahí tienes la oportunidad de hacer una remediación que aparte de todo te puede dejar ganancias como empresa minera. Eh, Reduce la huella de carbono y esto lo quiero explicar un poco porque evidentemente es un material que lo puedes obtener fácilmente, que no requiere involucrar todo el proceso minero, todo el proceso de transportación. O sea, es un material al que le vas a invertir menos y aún así te va a dejar una ganancia y tienes esa gran oportunidad de que generes un menor impacto ambiental. Al final de cuentas, también esto nos ayuda a eliminar depósitos que sean considerados inestables, generar nuevos depósitos con tecnologías más seguras para proteger a las comunidades y sobre todo para optimizar los recursos hídricos. Por ejemplo, hay bastantes estructuras que son sumergidas en agua, que tenemos ahí agua estancada en esos depósitos. Si en algún momento podemos reprocesar para poder obtener valores, filtrar, hacer un dry stack, toda esta agua, ponerla a disposición
cauce natural o a donde sea que haya pertenecido, bueno, esto nos da un plus en cuestiones de recursos hídricos. Es importante tener en mente la transformación de paradigmas. Los relaves no son ya los desechos de la mina, sí es un subproducto de la minería, pero con los precios, con las complicaciones de los permisos, con todo esto que les comenté de los escenarios globales de la minería, se vuelven críticos y pueden ser incluso hasta fuentes de ingreso. Eh, para reprocesar todos los relaves, es necesario pensar en una estrategia multidisciplinaria. En muchos casos de estudio que nos ha tocado enfrentar como consultoría es, bueno, la planta se hace cargo de reprocesarlo y ellos que se ingenien cómo hacerlo. No es tan sencillo, se requieren trabajos de minado, se requieren trabajos de geohidrología, de geología, de muchas disciplinas para que todo el proceso pueda ser óptimo y para que todo fluya de la mejor manera. Además, incluir activamente a las comunidades, porque muchas veces en muchas zonas mineras, donde los relaves llevan muchos años, tenemos incluso núcleos poblacionales alrededor de lo que eran TSFs antiguos. Entonces es necesario platicar con las personas, decir, involucrarlos en el tipo de decisiones, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué es bueno hacerlo, en qué les puede afectar. Siempre mantener a toda la sociedad informada y como parte central de las decisiones para el reprocesamiento es clave en el éxito del reprocesamiento de relaves. Y bueno, un poquito de que ya mencioné ya, el reprocesamiento con los niveles de los precios, sobre todo si vamos a reprocesar oro y plata, bueno, pues ahorita es algo autofinanciado, te puede dejar ganancia, pero creo que el mejor enfoque que le podemos dar a este reprocesamiento de relaves es centralizar en crear estructuras mejor realizadas, con mayores niveles de ingeniería, con mayores estándares que podamos garantizar su estabilidad a través de los años y que estén realizadas a prueba de balas. Entonces, con esto yo cierro la plática. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran discutir. La realidad es un panorama muy general de lo que es el reprocesamiento. No es algo muy sencillo como para tomarlo a la ligera. Se tienen que hacer muchos esfuerzos, muchos estudios, deben de involucrar a muchas disciplinas y sobre todo a la sociedad y a quien pueda verse afectado por el reprocesamiento de relaves en alguna unidad minera. De mi parte es todo. No sé, Juana, si hay espacio para por si alguien quiere preguntar algo o hacer una pequeña discusión abierta. Te lo dejo a ti. Sí, claro, sí tenemos espacio para que puedan realizar las preguntas que sean necesarias y poder haber una discusión. Los invitamos a justo aquí veo algunas preguntas. Eh, Dice, bueno, mi nombre es María Jesús Camino y soy de la SME UPN, que es de la Student Chapter de Cajamarca. Quiere realizar la siguiente consulta. Indica qué indicadores económicos son fundamentales para evaluar la rentabilidad de un proyecto de procesamiento. Bien, indicadores económicos, bueno, si lo quieres ver del punto de vista netamente económico, tienes que considerar los valores o las leyes que tienes en tu depósito de relave, el proceso que vas a hacer para recuperar, o sea que tú vas a generar un proceso para recuperar esos valores y eso te va a generar un CAPEX y un OPEX. Entonces, tus reservas que tengas en tu depósito de relaves deben de justificar ese gasto de CAPEX y OPEX dentro de tu proceso y excederlo para que sea un, un beneficio para tu proyecto. Algo que definitivamente juega mucho en estas decisiones financieras es el costo de los metales.
Si ahorita una onza de oro cuesta $5,000, eso hace que tú puedas tener un cut-off, o sea, una ley de corte mucho, mucho, muy baja. Entonces, tanto mineral como relave de muy baja ley es económicamente viable recuperar. Entonces, si tú tienes un costo operativo bajo, precios de los metales altos, no sé, típicamente una planta que reprocesa relaves puede tener un costo de entre 10 y $14 por tonelada. Si ese costo de 10 y 14 dólares por tonelada te lo pagan los contenidos metálicos que tengas en el relave, eso es negocio. Entonces, como indicador, yo creo que no nada más es uno, tendrían que ser tres: el precio de los metales, el costo operativo que tengas en tu procesamiento y los valores económicos que tengas en tu depósito de relaves. Bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, la siguiente pregunta, más que nada una consulta, indican si se va a enviar luego la presentación o si es posible en todo caso que nos la compartas para poder enviárselas. Sin problema, yo no tengo ningún problema, con todo gusto. Perfecto. Los invitamos a que puedan seguir haciendo sus preguntas. Aquí hay otra, de Ronald Coragua. Indica, ¿qué estudio recomienda para lograr un procesamiento óptimo de relave para minería polimetálica? Bien, bueno, esa pregunta, digámoslo así, tiene dos respuestas. Estudios metalúrgicos, bueno, evidentemente hay que hacer un muestreo, perforaciones sónicas, obtener muestras representativas y eso en un laboratorio metalúrgico, hacer pruebas ya sea de flotabilidad, de lixiviación, de separación magnética, de lo que sea, para saber si existe actualmente un proceso metalúrgico viable para recuperar los valores. Entonces, desde el punto de vista de procesamiento y metalúrgico, las pruebas son pruebas metalúrgicas, flotabilidad, este, si reacciona a ciertos reactivos, si contamos con el reactivo, todo lo que haces para la metalurgia. De otros estudios viene la otra parte que es muy importante para la estabilidad del depósito, que son los estudios de estabilidad. Hacer una estabilidad, hacer un estudio geotécnico, saber cuáles son los factores de seguridad de nuestros diferentes bordos, si es que tiene diferentes bordos la presa. Y todos esos tipos de estudios son importantes porque vas a minar sobre eso y debes de proteger la estabilidad y la integridad de la estructura geotécnica. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta va en dos sentidos: estudios geotécnicos, estudios que van enfocados a la seguridad y a la estabilidad del depósito de relaves, y por el otro lado tienes que hacer los estudios metalúrgicos para garantizar la respuesta y la obtención de valores de eso que vas a reprocesar. Pues, muchas gracias. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué opciones hay para lixiviación de oro? Bueno, para lixiviación de oro actualmente hay. Digo, sabemos que el proceso más común para lixiviar oro es con cianuro. Hoy en día hay pruebas con muchos reactivos, tiocianatos, Gleicat, bueno, como 6 o 7 reactivos diferentes y alternativos al cianuro que son de una respuesta ambientalmente más amigable, pero bueno, dependen mucho de la mineralogía de tu relave y dependen mucho del sistema de precipitación. Actualmente lo que hemos visto o me ha tocado ver en una serie de pruebas metalúrgicas es que sí hay alternativas para, digamos, reemplazar el cianuro y poder lixiviar metales preciosos, en este caso oro, pero la complicación viene un poquito más adelante en el momento de la precipitación. Ahí es donde ya puede haber un poco de complicaciones. Pero ¿qué alternativas tienes? Si hablamos del punto de vista proceso, meter los relaves a un proceso de lixiviación dinámica en tanques, carbon in leach, carbon in pulp, y reprocesarlos. Muchas personas sí han pensado en hacer lixiviación in situ. Sin embargo, creo que para hacer lixiviación de in situ requieres de hacer muchísimos más estudios,
saber si no hay un acuífero que pueda ser afectado, si el depósito de relaves está enlainado, si hay manera de colectarlo, que en algún momento va a ser la solución rica. O sea, creo que hacer la lixiviación in situ puede representar un poquito más de problemas de ingeniería que tratar de reprocesarlo a través de una planta en una lixiviación dinámica. Aquí hay una consulta más, una pregunta más. Indica, ¿el procesamiento reduce pasivos ambientales o genera nuevos riesgos? Híjole, muy buena pregunta. ¿Reduce pasivos ambientales? Yo creo que en términos generales mi respuesta sería no. A final de cuentas vas a reprocesar el relave, le vas a sacar algo, pero vas a seguir teniendo relave. Entonces, vas a seguir teniendo un pasivo ambiental, simplemente lo estás cambiando de un lugar a otro y le estás cambiando las características. ¿Eso genera un riesgo? No forzosamente. Por eso a lo largo de la plática yo decía, es nuestra oportunidad de hacer mejor las cosas. Si yo tengo un depósito o un pasivo ambiental, que es un depósito de relaves, lo reproceso y lo pongo en un lugar con mejor ingeniería, con un dry stack, o lo puedo llevar a una calidad de hacer una ecodisposición como para meterlo en carreteras, como para meterlo en ladrillos. Bueno, creo que los riesgos sí los disminuyes, pero esa parte del riesgo es más que nada depende de lo que hagas con los relaves posterior al reprocesamiento. Aquí hay otro que indica, después del procesamiento de los jales, lo que se obtiene ahora como residuos podrían ser utilizados para cuestiones biológicas, agropecuarias, buscando otro producto que termine eliminando todo residuo. Claro, y eso sería lo ideal, ¿no? Después del reprocesado, si podemos nosotros, voy a poner un caso hipotético, si yo ya hice mi proceso de minado, eh, hago los estudios que me determinen que ese material que ahora tengo como residuo es totalmente inerte, lo puedo mezclar con tierra y usarlo en la industria agropecuaria, sería ideal porque entonces ahí sí te deshaces de todo un pasivo ambiental, pero tienes que hacer una serie de estudios para ver si es posible lograr eso. Es muy difícil, normalmente en los casos que yo conozco, sí puedes utilizar el relave, pero a un cierto porcentaje. Incluso veíamos en el caso de los ladrillos, solamente un 40% se puede meter a los ladrillos, porque si no, ya o no das la resistencia al ladrillo o le cambia la estructura química y no es posible mantenerlo. Entonces, lo ideal es que tratáramos de buscar eso, de generar un HAL ideal como para que le podamos hacer una ecodisposición o utilizarlo para otra cosa. La realidad es que no siempre se puede. Hay minería que, pues, por ejemplo, en sus relaves tienen arsénico, tienen metales como mercurio, tienen metales pesados. Entonces, esto complica un poquito el hecho de deshacerse de ellos, ¿no? Aquí veo otra pregunta, indica, ¿quién asume la responsabilidad ante un colapso? Bueno, eso ya es un poquito más de gestión de jales o de relaves. Quien asume, pues siempre es el dueño. El dueño de la mina, la propia empresa minera ante un colapso es indiscutiblemente la persona que asume la responsabilidad. Evidentemente ahí, ante un colapso, por supuesto que seguramente hubo la omisión de muchas personas en algo, o en ingeniería, o en operación, o en diseño, o que todo el conjunto de omisiones desatan un colapso. Pero bueno, eso es. Ok. Aquí consultan, ¿cómo afectan los finos ultrafinos en la recuperación? Bien, en términos de recuperación, a ver, son casos muy particulares, ¿no? Tendremos que ver la mineralogía. Hay minerales que pueden contener valores en fracciones muy finas, 1, 2, 3, 4 micras. Entonces, si tú lo mueles por abajo de 10 micras, ¿qué vas a tener? Una mayor recuperación porque estás liberando. Por lo contrario, si la mineralogía te dice que ya tus valores están a las 30 micras, 40 micras, y tú lo mueles a 10,
lo que vas a estar liberando son impurezas, impurezas que vas a tener que manejar de alguna manera. Eh, Eso depende mucho del tipo de mineral y va a depender mucho del comportamiento, el comportamiento que va a tener. No se vayan con la idea de que moler fino siempre es recuperar más. Por lo común sí, pero no es regla. O sea, si hay minerales que si tú los mueles demasiados finos, lo que tú haces es que estás liberando metales que no debieran de ser liberados o que no tendrías por qué haber liberado y te van a causar un problema. Ok. Bueno, Michelle Sánchez indica, hola, buenas tardes, somos del capítulo de la Universidad de Guanajuato. Nuestra pregunta es, ¿cómo se gestionan los nuevos relaves generados tras el reprocesamiento? Bien, ¿cómo se gestiona? Aquí, bueno, yo sé, Guanajuato está en México, la Cámara Minera de México ha firmado un acuerdo con los canadienses para irnos sobre el Tower Sustainable Mining. Eso quiere decir que nos vamos a pegar a la MAC. La MAC son todos estos lineamientos, existe una serie de lineamientos para hacer la gestión de relaves. Hay tablas de equivalencias con el Global Standard. Entonces, ¿cómo se van a gestionar? Ya hay lineamientos establecidos de cómo se deben de gestionar estos relaves. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, como personas profesionales y responsables y como empresas responsables, alinearnos a todos estos lineamientos que nos dictan cuáles son las reglas mínimas para tener instalaciones seguras y para tener instalaciones verdaderamente construidas bajo mucha ingeniería, bajo escenarios a lo mejor impensables y que podemos de alguna manera decir que van a ser estables a lo largo del tiempo. Aquí hay una pregunta más. Indica Eduardo Jiménez. Buenas tardes, excelente presentación. Mi consulta es referente a cuál es la estrategia operativa para el minado de jales. Es decir, cómo se puede meter equipo de manera segura para extraer los jales dentro de un depósito, jales relativamente jóvenes. Bien, primero que nada, muchas gracias, Eduardo. Esta pregunta es interesante en empresas jóvenes o empresas que no tienen muchos años. Este efecto de que conforme vamos excavando, vamos encontrando humedad, es un poquito más presente en el día con día. Entonces, ¿cuál es la estrategia operativa? Bueno, yo creo que más bien en vez de ser una estrategia operativa, yo haría una estrategia geotécnica. Tendremos que ver cómo vamos a hacer el reminado mecánico para ir descubriendo, Jales, cuál es el nivel de capa máximo que yo puedo excavar sin comprometer ni a las personas ni a la maquinaria. Después hacer un tiempo de secado, de oreado, de evaporación de agua y mientras reminamos en otra sección. Por eso es importante ir de la mano con un experto geotécnico, con un experto en minería y nosotros que nos dedicamos a la parte de proceso, porque es importante tener presente que no nada más es quitar tierra de ahí. La mejor estrategia creo que es un traje hecho a la medida para cada operación. Habrá que ver en cuánto tiempo drena, qué granulometría tiene ese HAL, cuánto peso puede soportar. Recuerden la presentación cuando puse si tú pones maquinaria sobre un HAL que está relativamente húmedo, con el peso que estás poniendo arriba, estás desplazando esa humedad para algún lado, indiscutiblemente para algún lado. Y si esa humedad se va a los bordos, estás comprometiendo la estabilidad del bordo. Entonces, sí es importante trabajar de la mano con el ingeniero de registro, si es que lo tienen, que es lo ideal, para diseñar este mecanismo de reprocesamiento sin comprometer a la estructura.